De Sensor UABC, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Aura Sofía y bueno, la verdad es que el episodio del día de hoy es muy importante porque ya nos estamos despidiendo de la temporada número 26 de Sensor UABC. Y bueno, la verdad es que tengo que decirles que esta última temporada ha estado llena de grandes momentos y con ella también grandes compañeros al cual les deseamos el mejor de los éxitos en lo que venga. Pero esto no se acaba aquí porque estamos a punto de iniciar la temporada número 27 con nuestros nuevos conductores. Recuerda que yo soy Aura Sofía y sin más que decir, vamos con ellos. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy tenemos una exclusiva que es especialmente para todos ustedes. Así es, el día de hoy estamos estrenando una nueva temporada de este programa. ¿Alguien sabe qué número de temporada es? Yo sí sé, estamos en la temporada número 27, lo que significa nuevos conductores, nuevo equipo, nuevo todo. Pero, ¿de qué programa estamos hablando? ¿Y qué se vendrá en esta nueva temporada? Por supuesto que estamos hablando de Sensor UABC, el programa que busca reflejar tu vida universitaria. Y para lograr esto, el programa es realizado en su totalidad por los mismos estudiantes de la universidad. Y para no alargar innecesariamente esto, comenzamos con ¡Sensor UABC! Detectando el quehacer universitario. Expectativa versus realidad. Le preguntamos a los alumnos de UABC cómo es que pensaban que sería estudiar en la universidad y cómo en realidad es. Veamos qué es lo que nos dicen. Pues al principio pensaba que los profesores iban a ser más estrictos, más que nada porque pues en la prepa te van metiendo ese miedo, ¿sabes cómo? En la universidad no puedes hacer esto o aquello. Principalmente creía que los profesores iban a ser más estrictos que la prepa, pero en realidad es más tranquilo desde mi punto de vista. Me siento muy cómodo. Pues la verdad al principio pensé que iba a ser como que un poco más difícil, porque pues cuando entras tienes toda la presión de cuando haces el examen y dices si quedo o no quedo. También para entrar a artes también tenemos otro examen que es el práctico, donde te hacen como que a dibujar y te hacen un examen de lectura y así. Entonces como que hay muchas expectativas. A mí me habían platicado una cosa muy distinta, de que los maestros eran como muy exigentes y obviamente sí el ambiente, pues yo sí lo siento muy pesado de mi carrera en cuanto a mi carga, como de lo que tengo que estudiar y así. Entonces está pesado. Te dan ciertas libertades, por ejemplo, puedes llegar tarde, pero tienes tu falta. Entonces no es como en la prepa que te preguntan ¿por qué llegaste tarde? Un poquito de esa libertad. Algunos días es tranquilo, ya cuando, bueno, pues ya saben, ya los últimos días de semestre pues ya es donde se pone más difícil por temas de proyectos y eso, y es donde se me complica más. La gente en artes es muy relajada, muy buena onda. La verdad me encanta el ambiente que hay entre los alumnos de la facultad. La verdad es que pues todos ahí son como que muy buena onda, y ya una vez entrando a la facultad ya estás como que más relajado y todos te apoyan. Siento que hay de todo, como en todas partes. Algunos maestros, la verdad sí me han gustado mucho sus clases, yo quedé encantada, volvería a tomar clases sin duda con algunos maestros. ¿Y tú cómo pensabas que sería la universidad? Hola cimarrones, ¿listos para hacer realidad esas grandes ideas? Únete a nuestro bootcamp de emprendimiento y conéctate con emprendedores de distintas facultades. Es tu momento para aprender de la experiencia de otros y expandir tu red. Además, mejoran sus habilidades de pitch y presentan sus proyectos ante un panel de jueces. Te preguntarás en qué consiste. Es un programa intensivo de emprendimiento donde alumnos de diferentes facultades forman equipos multidisciplinarios para resolver un problema, desarrollar un modelo de negocio y validarlo. Te esperamos en el Bootcamp de Emprendimiento. Aprender a emprender de tu campus. En el campus de Ensenada, el día miércoles 9 de abril, con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la sala de usos múltiples, cuarto piso del DIF, unidad Punto Morro. En el campus Mexicali, el día lunes 7 de abril, con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la sala de usos múltiples, tercer piso del DIF, vicerrectoría. En el campus Tijuana, el día viernes 11 de abril, con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la sala de lectura, unidad Otay. ¡Inscríbete! Reserva y empieza a transformar tus sueños en proyectos tangibles.
aspirante o estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, quédate para conocer los programas que esta la conforman. Comenzaremos con el programa número 1, que es la atención a aspirantes, que es básicamente el encargado de la atención a las personas que están por ingresar a la universidad. También el programa se encarga de este lado de la promoción y la difusión de los programas educativos que te otorgan, por ejemplo, en este caso en la Expo UABC, o acudir a las instituciones educativas media superior, promocionando los programas educativos que esta te otorga. El programa número 2 se encarga en la atención a los estudiantes de nuevo ingreso. Esta básicamente se encarga de la integración de la nueva población de la UABC. Se conforma por una serie de actividades que realizan en una semana. En este caso se inicia con una pequeña guía con la cual se trabaja y concluye con un evento, el cual realizan actividades físicas y busca esta integración en mismos estudiantes que acaban de ingresar. Llegamos al programa número 3, que se enfoca en la atención a los estudiantes universitarios, que les otorga esta orientación educativa durante toda su trayectoria escolar, enfocándose más que nada en la orientación personal, como habilidades socioemocionales, diversidad e inclusión, prevención de adicciones, violencia, valores, salud mental, problemas familiares, problemas económicos, entre otros. También enfocándonos en la orientación académica, como el bajo rendimiento académico, dificultades de aprendizaje, problemas de concentración y de memoria, y a la atención a los estudiantes en riesgo de baja definitiva. De acuerdo con todos esos enfoques que mencioné, consultamos al área de orientación educativa y psicopedagógica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Comentaron acerca de cómo nosotros como estudiantes podemos acceder a ellos. Resulta que la mayoría de los estudiantes no contamos con este tipo de información y que suele ser importante conocer para saber qué hacer en caso de necesitar este tipo de apoyo. La psicóloga nos menciona los apoyos que nos brinda son completamente gratuitos. Después de tener una charla específicamente con la psicóloga de tu facultad, se encargará de, en este caso, canalizarte a algún tipo de área en el que necesites enfocarte. En ocasiones, el tipo de situaciones por las cuales uno se enfrenta requiere un tipo de atención diferente. Entonces, este tipo de área, este tipo de programa es canalizarte a la atención que realmente necesitas, requieres, puedas mejorar el desempeño ya sea académico o personal. En el programa número 4 contamos con la atención a docentes. Busca más que nada encontrarle una solución a algún conflicto que llega a surgir dentro del aula, ya sea entre los mismos alumnos o conflictos con el mismo docente, y tratar que el aula cuente con un mejor ambiente, ya sea como para el docente o como para los alumnos. Así que ya lo sabes, si logras identificar algún tipo de conflicto dentro del salón de clases o te llegas a sentir abrumado por algún tipo de situación personal o académica, es importante identificar el área de orientación educativa y psicopedagógica de tu facultad para que logres recibir este apoyo y atención que tú requieras. Espero que estén disfrutando el programa del día de hoy y por la emoción ya ni les dijimos nuestros nombres. Mi nombre es Dafne Alonso. Y yo soy Jorge García y nosotros formamos parte del elenco de esta nueva temporada. Así es, y tal vez crean que somos muchos y la verdad sí lo somos, pero todo esto es para tener un programa más dinámico para ustedes. Recuerden que nosotros somos universitarios, por lo que necesitamos varias actividades para formarnos. Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Ramos para Censor UABC. Es un gusto saludarles y estar un día más aquí con ustedes. El día de hoy estaremos visitando distintas facultades para indagar un poco sobre la estadía y experiencia de los mismos cimarrones, además de algunos pequeños consejos de supervivencia ante esta etapa universitaria. Acompáñenme. ¿Me estás grabando ya? Ok, vámonos ya. No, pues no encuentro a nadie. Vamos a seguir buscando. Acércate. ¿Me estás grabando ya? ¿Será que encontramos a alguien en la feria? Lo averiguaremos. Pues nomás dimos la vuelta de Oquis aquí en la feria. Pues vamos a llegar a Artes a ver si encontramos alguna personita que quiera ser partícipe de esta entrevista. Acompáñenme. Aquí podemos encontrar un grupo de personas que esperemos que sí puedan participar en esta entrevista y quieran, ¿verdad? Acompáñenme. Hola amigas, ¿cómo están? Venimos muy así de que innovando. Entonces, ¿a alguien le gustaría participar en una entrevista? Yo te veo que a ti tú quieres. Ven para acá. Cima Ran con
Dana. ¿Carrera que estudias? Teatro. ¿Semestre? Omitámoslo, por favor. ¿Algo que te guste de UABC? Mi novia. ¿Algo que no te guste de UABC? Que no tenemos instalaciones los de teatro. ¿Top 3 materias de tu carrera? Ética con la maestra Bejarle, práctica escénica con Claudia y introducción a la disciplina con Costi y Gisela. ¿Algún dato interesante de tu carrera? No tenemos instalaciones los de teatro. ¿Consejo de supervivencia para sobrevivir en UABC? Mentalízate que no hay instalaciones. Y por último, ¿a qué facultad se lo pasas? Derecho. ¿Cima? Ron. ¿Con? Chato. ¿Carrera que estudias? Derecho. ¿Semestre? Octavo. ¿Algo que te guste de UABC? Que tiene libros de todas las carreras para que tú puedas buscar la información que necesitas sin tener que gastar en un libro que a veces no está al alcance de tu presupuesto. ¿Algo que no te guste de UABC? Que no todos los meses tienen una actualización para las materias. ¿Top 3 materias de tu carrera? Seminario de mediación, seminario de Derecho Internacional y Filosofía del Derecho. ¿Algún dato interesante de tu carrera? Que nuestra facultad está conectada con varios lugares de gobierno para hacer tu servicio y prácticas. ¿Consejo de supervivencia para sobrevivir en UABC? No irse por los profes barco. ¿A qué facultad se lo pasas? A FCA. ¿Me veo guapa? ¿Sí? Ok, camarita, ¿sí o no? ¿Sí? Perfecto. Ahora estamos en Facultad de Contaduría, la FCA. Adelante, vamos. ¿Cima? ¿Con? ¿Carrera que estudias? ¿Semestre? Cuarto. ¿Algo que te guste de UABC? Los compañeros que tengo. ¿Algo que no te guste de UABC? Todos. ¿Top 3 materias de tu carrera? Economía, negocio internacional y entorno legal de los negocios. ¿Algún dato interesante de tu carrera? Tenemos que cursar un tercer idioma. ¿Consejos de supervivencia para sobrevivir en UABC? Sacar buenas calificaciones para no andar perdiéndola en la subasta. Por último, ¿a qué facultad se lo pasas? A la Facultad de Humanidades. Todo que ver, la verdad, con esta entrevista. Damos para más. Ahora vamos con Humanidades y pues a ver qué nos depara el mundo. ¿Cima? Ron. ¿Con? Axon. ¿Carrera que estudias? Comunicación. ¿Semestre? 8. ¿Algo que te guste de UABC? La gente. ¿Algo que no te guste de UABC? La gente. ¿Top 3 materias de tu carrera? Emprendimiento, fotografía, con el profe Filemón específicamente. Y... ¿quién más? Gestión de redes sociales. ¿Algún dato interesante de tu carrera? Pues no. No hay. Paso. No aplica. ¿Consejo de supervivencia para sobrevivir en UABC? Mind your business. Preocúpate nada más por ti. ¿A qué facultad se lo pasas? Para que caminen a psicología. Ok. No sé quién vamos a entrevistar de psicología porque la verdad no conozco a nadie. Entonces vamos a hacer la trampita de ir a odontología. Y finalizamos esta hermosa cápsula. Cima. Ron. Con. Silvia. ¿Carrera que estudias? Cirujano dentista. ¿Semestre? Séptimo. ¿Algo que te guste de UABC? Me gustan las amistades que he formado, atender a los pacientes y conocer más las dinámicas de la carrera. ¿Algo que no te guste de UABC? La comida de la cafetería. Tampoco me gusta que sea libre, que no haya rejitas. Pues que entre cualquier persona con malas intenciones. Top 3 materias de tu carrera. La pediatría, perio y fija. ¿Algún dato interesante de tu carrera? Que te puedes desenvolver muy bien con los pacientes, creas una confianza, una relación paciente-odontólogo y que conoces mucha gente mayor que es muy agradable contigo y a veces te traen obsequios. ¿Consejo de supervivencia para sobrevivir en UABC? Pues que te organices, más que nada que lleves una agendita en tu teléfono, llevar tus recordatorios, más que nada, y estudiar con tiempo. Así concluimos esta cápsula de Sensor UABC. No olvides cuidar de ti mismo y buscar el equilibrio en tu vida. Quédate para más. Hola, de casualidad, ¿sabes qué y por qué se celebra el aniversario de UABC? Bueno, pues aquí te lo explicaremos. La Universidad Autónoma de Baja California UABC fue fundada el 28 de febrero de 1957, cuando el primer gobernador del estado, Braulio Maldonado, promulgó la ley orgánica de la UABC, estableciéndola como una institución de educación superior para el servicio público, libre del dominio del estado y con plena facultad jurídica. Actualmente ocupa el primer lugar entre las mejores universidades en el noroeste del país, 12 en México a nivel general y 1563 a nivel mundial. A lo largo de los años, la universidad ha ido evolucionando con nuevos espacios, carreras, facultades, etc. La UABC ejerce su influencia académica en todo el estado a través de sus 4 planteles universitarios principales en los municipios de Tijuana, Mexicali y Ensenada. Y ahora ya sabes que estamos de fiesta. ¿Sientes
que procrastinas constantemente, no estás solo. La procrastinación es algo con lo que luchamos todos, pero existen maneras efectivas para poder combatirla. Y hoy te daremos 8 consejos para dejar de posponer lo importante. Consejo 1. Divide tus tareas. Cada que nos enfrentamos a un proyecto grande nos parece abrumador, lo que nos lleva a evitarlo. Dividir las tareas nos hará más sencillo manejar cada una de nuestras actividades. Consejo número 2. Establece plazos realistas. Asigna fechas límites para cada una de tus tareas y cúmplelos. El hecho de poner plazos hace que te sientas más comprometido. Consejo 3. Elimina distracciones. Apaga tu teléfono y cierra las aplicaciones que no sean necesarias. El concentrarte al 100% en tus actividades hará que el tiempo se te pasará volando. Consejo 4. Utiliza la técnica Pomodoro. Trabaja durante 25 minutos y toma un descanso de 5 minutos. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y a hacer un poquito más ligero tu tarea. Consejo número 5. Premia tus logros. Por último, premia tus logros. Cuando termines una tarea, por más sencilla que sea, date un momento para respirar y para celebrar tus logros. Así, esto te ayudará a darle motivación para seguir estudiando. Consejo número 6. Identificar la raíz de la procrastinación. Lo primero es entender por qué lo haces. Falta de motivación, miedo al fracaso. Identificar la raíz de la procrastinación te ayudará a abordarla de una manera más efectiva. Consejo número 7. Elimina la perfección. A veces procrastinamos porque tememos a que el resultado no sea perfecto. Recuerda, hecho es mejor que perfecto. Hazlo y luego mira los cambios que sean necesarios. Consejo número 8. Crea un ambiente productivo. Si estás rodeado de desorden y distracciones, será mucho más difícil concentrarte. Organiza tu área de trabajo, silencia tu teléfono y crea actividades que te impulsen a ser productivo. Y recuerda, la procrastinación no se vence de un día para otro, pero con estos consejos podrás empezar a manejarlo de manera efectiva. Esperen, antes de continuar, me gustaría que nos presentáramos. Mi nombre es Irene Zamorano. Y yo soy Armando Manso. Y dime, Armando, ¿cuál es tu sección que más esperas en esta temporada? Uy, me la pones difícil, Irene, porque no son solo 5 o 6 secciones, son como 11 secciones distintas, además de una especial que va a estar apareciendo recurrentemente en algunos episodios. Tienes toda la razón, y lo mejor de todo es que todas se enfocan en distintas actividades y eventos que se realizan en la universidad, como ayer, 8 de marzo, que conmemoramos el Día de la Mujer. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que todo este contenido va a estar disponible para ustedes a través de nuestras distintas plataformas. Hola, ¿alguna vez has escuchado algún mito sobre la universidad? Hoy te voy a contar sobre algunos que debes dejar atrás. 1. Cambiar de carrera es un fracaso. Muchas personas descubren que su primera elección de carrera no es la mejor y cambiar es la mejor decisión. 2. Tienes que graduarte en un tiempo establecido. Cada quien tiene su propio ritmo y lo importante es aprender bien y no solo ir rápido. 3. La universidad será la mejor etapa de tu vida. La universidad puede ser una gran experiencia, sin embargo, no es el punto máximo de la vida. Todavía quedan muchas emociones por vivir. 4. Si estudias lo que te gusta, nunca te cansarás. Hasta las pasiones más grandes tienen sus momentos difíciles y tareas tediosas. Esto no significa que no valga la pena. 5. El título lo es todo. Un título abre puertas, pero las habilidades, la actitud y la experiencia son las más importantes en el mundo laboral. Estos solo fueron algunos mitos sobre la universidad. ¿Habías escuchado alguno? Nos vemos hasta la próxima. Oye, y solo faltamos nosotros de presentarnos. Es verdad, yo soy Rodrigo Robles. Y yo soy Fernanda González. Y ya sé lo que están pensando. ¿Esto es todo el equipo de Sensor? Pues no, a lo largo de toda la temporada queremos que vayan conociendo a todo el equipo detrás de producción. Quizá podamos ver algún contenido tras de cámaras o alguna actividad con la que podamos relacionarnos con todo el equipo. Y es que Sensor no podría continuar sin la valiosa ayuda de todos ellos. Prueba de ello es el contenido que tenemos a continuación, así que disfruten y sigan viendo. ¿Te cuesta volver a la rutina la primera semana de clases? Hoy te daré algunos consejos para que tu regreso a la rutina estudiantil sea más fácil. Consejo número 1. Establece tu rutina de sueño. Dormir es bien clave para rendir en clases. Duerme de 7 a 8 horas y acostúmbrate a dormir y despertar a la misma hora. Consejo número 2. Planifica tu semana. Usa una agenda o aplicaciones para organizar tus tareas y prioriza tus actividades más importantes. Consejo número 3. Mantén hábitos saludables. Haz ejercicio ligero para activar tu mente y come bien e hidrátate para mejorar tu concentración. Consejo número 4.
Evita la procrastinación. Usa la técnica Pomodoro, 25 minutos de estudio más 5 de descanso, y divide estas tareas grandes en partes pequeñas. Consejo número 5. Mantén una actitud positiva y recuerda tus metas y qué te motiva a estudiar. Rodéate de personas que te inspiren siempre. Todos estos consejos servirán para que tu semestre esté más organizado y tu mente más concentrada, y así tengas un buen semestre sin estrés. Hoy nos acompañarás a conocer cuáles son las tradiciones que forman parte de nuestra identidad como cimarrones. Para esto decidimos preguntarle a los alumnos cuáles son las actividades de la universidad que los hacen sentir parte de la comunidad escolar. Me gusta mucho cuando hacen ese tipo como de conciertitos que hacen acá en frente de la cafetería. Hubo una muy curada cuando estuvo Radio California. Ese es el que más tengo como en la cabeza, que sentí como más comunidad universitaria. El Sobres, creo que siento que me representa mucho, amo mucho estar paseándome por ahí, y también siento que como las actividades de, por ejemplo, va a haber un tenisito hoy que va a estar Enredados y La La Land. Los sobre ruedas que ponen en diferentes facultades por temáticas especiales, y también creo que los compañeros y los maestros. Siento que algunos maestros como que te hacen sentir muy cálido en la universidad. Los círculos de lectura. Pues es muy padre porque a veces salimos al pasto, pues estamos en el salón y pues convivimos más, pues como lo digo, son como que actividades que nos juntan como grupo y para poder convivir. Pues cuando los chicos de alguna carrera presentan en la Horse Matai, tienen como... Hicieron una presentación de dragas el semestre pasado que estuvo fregoncísima, sí. Y ha habido algunas de literatura chicana, como cuando los proyectos de los estudiantes realmente salen adelante y uno puede como apreciar el fruto de su trabajo, eso. Por último, les preguntamos cómo es que se sienten identificados con la comunidad universitaria. Que al final de cuentas todos somos estudiantes, entonces atravesamos más o menos las mismas situaciones, y pues está muy padre que nos apoyemos entre todos, nomás como por tener esa empatía. Pues sí, creo que la universidad es muy importante por ese aspecto, ¿no? Que estamos rodeados como de gente que tiene como corrientes de pensamiento muy similares a las nuestras, más que nada por la edad y las tendencias. Entonces sí, más veces que no, sí me siento muy relacionada con mi comunidad. Y siento que cuando eres universitario te identificas mucho con todos los que están a tu alrededor, porque están pasando por las mismas experiencias que tú, o también porque incluso a veces pueden llegar a tener los mismos problemas y se pueden apoyar mutuamente. Y para ti, ¿cuáles son las tradiciones o actividades que te hacen sentir parte de la comunidad escolar? Cada año, el 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la lucha por la igualdad de derechos y las oportunidades entre mujeres y hombres. Esta fecha tiene su origen en los movimientos obreros desde el siglo XIX a principios del siglo XX, cuando miles de mujeres exigieron mejores condiciones laborales, derecho al voto y equidad. Un hecho clave ocurrió en 1911, cuando un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York cobró con la vida de más de 140 trabajadoras, muchas de ellas inmigrantes. Este suceso dio visibilidad a la explotación laboral y la falta de derechos de las mujeres. El 8M se conmemora en todo el mundo con marchas, conferencias, actividades culturales y campañas de concientización, entre otras cosas. Es un día para exigir justicia, igualdad y fin de violencia de género. El color que identifica esta fecha es el morado, símbolo de lucha feminista, justicia y la dignidad.
Aunque se ha avanzado en derechos, aún existen grandes desafíos como la brecha salarial, la violencia de género y la falta de representación de mujeres en espacios de poder. Por eso el 8M no es una celebración, sino un recordatorio de que la lucha por la equidad. En Sensor UABC te invitamos a informarte y reflexionar más sobre el tema. Hola chicos y chicas, continuando con los datos de Ensenada, Baja California, hoy les platicaré sobre el hermoso Parque Nacional Constitución de 1857. Enclavado en la majestuosa Sierra de Juárez, en el estado de Baja California, se encuentra el Parque Nacional Constitución de 1857. Este tesoro natural, también conocido como Parque Nacional de la Sierra de Juárez, fue declarado área protegida el 27 de abril de 1962 y hoy es uno de los pulmones verdes más importantes de la región. Con una extensión de más de 5.000 hectáreas, este parque se caracteriza por sus impresionantes paisajes montañosos, bosques de coníferas y una biodiversidad que lo convierte en un refugio natural único. Su nombre, Constitución de 1857, rinde homenaje a uno de los momentos históricos más importantes de México, la promulgación de la Constitución Federal de aquel año. Este parque no solo preserva la naturaleza, sino que también el legado histórico de nuestro país. El parque fue creado con el propósito de conservar los ecosistemas de alta montaña de Baja California, esenciales para la captación de agua que abastece a varias comunidades de la región. Este parque es el hogar de una diversidad impresionante de flora y fauna. Entre sus especies emblemáticas destacan los pinos Jeffrey, encinos y chaparros, que forman un manto verde que cambia con las estaciones del año. En cuanto a la fauna, aquí habitan especies icónicas como el borrego cimarrón, el águila real y el venado bura. Este lugar es un paraíso para los amantes de la observación de aves y los entusiastas de la naturaleza. La laguna Hanson, una de las principales atracciones del parque, es un lugar perfecto para relajarse, acampar y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. El parque ofrece actividades recreativas como senderismo, ciclismo de montaña y campismo. Los visitantes pueden explorar sus rutas, disfrutar de noches estrelladas y conectarse con la naturaleza. Sin embargo, su preservación requiere de un esfuerzo conjunto. Las actividades humanas deben ser responsables para proteger este frágil ecosistema. Por ello, se realizan programas de reforestación, educación ambiental y monitoreo de especies en peligro. Este parque es un recordatorio de la riqueza natural e histórica de México. Visitarlo no solo nos conecta con la Tierra, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como cuidadores de este planeta. Un lugar donde la naturaleza y la historia se encuentran, esperando ser descubiertos. Espero les haya gustado este video y puedan visitar este parque. Tengan un lindo día y adiós. Tristemente hemos llegado al final de este capítulo, pero no se preocupen porque es el inicio de una nueva temporada. Pero antes de finalizar, yo tengo una duda. ¿El programa podrá abarcar todo lo prometido? La verdad no, pero todos los extras los podrán encontrar en todas nuestras redes sociales, para que estén al pendientes de ellas. Es cierto, tenemos Facebook, TikTok, YouTube e Instagram, donde puedes encontrarnos como Sensor UABC. Y no se olviden que Sensor UABC es transmitido todos los días domingos por Síntesis TV a la 1:30 de la tarde y hay una repetición los días miércoles a las 11:30 de la mañana. Sin más por agregar, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos al inicio de esta temporada número 27 de... ¡Sensor UABC! ¡Detectando el quehacer universitario!